saludarlos, estar con ustedes. Igualmente. Y con las personas que están por las redes sociales también. Hoy vamos a tocar un tema y voy a iniciar, el tema se llama, diga conmigo, no está con vocales acá, esto es una comilla de separación, diga conmigo, Shema, de Israel, de Cristo. Entonces vamos a buscarlo y abran su palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Sabemos que Deuteronomio traduce al hebreo Devarim, que son las palabras de Yahweh. ¿Devarim o Bevarim? Devarim. Bevarim. ¿Listo? Diga conmigo otra vez. Vamos a ver el Shema de Israel. Vamos a mirar el Shema de Israel. Y lo vamos a mirar con la perspectiva de Cristo. ¿Por qué vamos a tocar este tema hoy? Porque hay muchas personas en muchas iglesias, llámese cristianas, y más que todo en el cristianismo, porque el catolicismo pues no tiene ni idea de esto, que la mayoría lamentablemente pues no leen sus propias Biblias y resultan hablando cosas que son incoherentes. Entonces vamos a tocar el tema del Shema, que el Shema es una oración que el pueblo de Israel tiene y ha tenido desde la época de Moisés. Es como un lema para ellos y es espectacular porque es una oración de un poder sobrenatural, donde se identifica al único y verdadero Dios. Y vamos a sorprendernos porque la Biblia está diciendo una palabra, ¿sí? Normalmente se ha conocido como el Shema de Israel, se ha conocido como Yahweh, uno es. Escucha lo que estoy diciendo, así es como nos lo tradujeron. ¿Ok? O con esta palabrita uno. Porque de aquí, de esta palabra uno, ¿sí? Se han levantado muchas teologías. Dentro de esas teologías se levantó la teología, voy a escribirlo en rojo. Teología viene de la palabra teos, que es traducido la palabra Dios, y estudio. O sea, estudio sobre Dios. Se ha levantado la teología de la unicidad. Para los que no saben qué es la unicidad, es esa teología donde algunas denominaciones, no todas, de carácter cristiano, han dicho y lo tratan de probar con un verso aquí, un verso allá, y eso es un revoltijo, la cosa más tremenda, de que Cristo, ¿está alguien en la puerta? ¿Me colaboras por favor en la puerta? No, viendo el hielo. No, hay alguien en la puerta. Lo que nos han dicho con la teología de la unicidad es que han dicho que Cristo, o con esto, voy a escribirlo en azul, han dicho que Cristo es el mismo Padre, ¿sí? Y han dicho que también es el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que reza, eso es lo que dice la teología de la unicidad. Pero hay un error ahí. Entonces, vamos a entrar a mirar qué es el Shema de Israel. ¿Qué? Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, está abreviado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Espíritu Santo, ese, cuando escriba ese, para no escribir toda la palabra, es Espíritu Santo, son las abreviaturas, como a nivel de cristianismo se conoce. ¿Listo? Entonces diga conmigo, la teología de la unicidad, La teología de la unicidad ha enseñado que Cristo es el mismo Padre, que Cristo es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo. es el mismo Espíritu Santo. Y ahí hay una equivocación muy tremenda, porque tanto la Biblia como la Torá enseñan algo distinto. Entonces, vamos a entrar a mirar qué es el Shema de Israel. Diga conmigo, Shema de Israel. Shema de Israel. Y lo vamos a ver que el Shema habla de Cristo. Porque, ¿a qué voy con esto? Porque hay muchas religiones modernas y denominaciones modernas que usted les habla de Torá. Que no saben qué es. Usted les habla de Torá y de una vez van a decir, eso es judaísmo. Es lo que están diciendo. Y la gente trata de rechazar la Torá. O lo intenta o la rechaza. Por una sencilla razón.
es que la gente ignora. Y cuando le digo la palabra ignora, no es para que se sientan mal ni para que la gente se sienta ofendida, porque la palabra ignorancia traduce falta de conocimiento. ¿Ya? Eso es lo que traduce la palabra ignorancia, sino como han tenido mal la palabra, cuando a veces se le dice a una persona que usted es un ignorante, lo toman a ofensa y se molestan, ¿sí? Y la palabra ignorancia traduce falta de conocimiento o poco conocimiento, ¿sí? No es que sea un burro o un bruto, como la gente lo piensa o se ha enseñado erróneamente. Entonces, lo que la gente desconoce es que la Biblia, ¿esa es la católica? Perfecto, me encanta. Estaba que buscaba la Biblia católica. Wow. La tengo desde el 82. Desde 1982, perfecto. Cuando me la regalaron. Me gusta que la haya traído y ojalá la sigas trayendo porque la estábamos buscando y yo le dije a mi esposa hace 2 días cómo quisiera tener la Biblia católica para poder comparar la Reina Valera, que es la Biblia común cristiana, con la Biblia católica y la Torá. Oh, wow, se va a poner. Es espectacular, ¿sí? Por eso es que aquí en estas reuniones de estudio puede venir cualquier tipo de persona, puede venir de la religión que profese, de lo que quiera profesar, y con mucho respeto, eso sí, porque yo los he invitado. Si hay una persona aquí en el pueblo que le da aunque ya nos bloqueó, ya bloqueó a mi esposa también, le da por atacar duro y fuerte y es necia. Ojo con esto. Nosotros puede que no tengamos el conocimiento, puede que los seres humanos caminemos en una fe en que fuimos enseñados, pero necios no podemos ser. Que si a usted le están diciendo que aquí este color es rojo, y usted lo ve que es rojo, no tiene por qué decir que es azul, porque fulano dijo que era azul, Ni que es guindo. ni que es guindo. Rojo es rojo, blanco es blanco, negro es negro. Y si a usted le están demostrando con la misma palabra que está equivocado, y sobre todo hay algo impresionante, si a usted le demuestran que la misma religión que usted profesa ha publicado las verdades que en el pasado cometieron, sus errores, no tiene nadie derecho a decir que profesa una religión y negar lo que la misma religión ha mostrado y ha enseñado. Porque entonces, ¿qué religión profesa? ¿Qué religión sigue si ni siquiera le cree a la misma religión y se para en una terquedad y una terquedad tremenda? Ahora, ojo con esto. Voy a hacer un poquitico el tema. Le voy a recomendar, esto es un consejo, y voy a hablar de la familia católica, porque nosotros no aborrecemos, ni odiamos, ni estamos en contra de los católicos, y los que a mí me conocen saben que yo los respeto mucho, ¿sí? ¿Hay alguien ahí, por favor, me colabora? Tengan mucho cuidado en no estar pasando videos, ¿sí? Y voy a dar los nombres exactos del famoso padrecito Luis Toro. ¿Por qué? Porque la misma iglesia romana lo sancionó por estar pasando los videitos en TikTok cuando se puso a desafiar a los pastores del mundo entero e hizo quedar mal la doctrina católica. La hizo caer por el piso y lo sancionaron para que no siguiera haciendo eso. Yo también le recomiendo a los de la familia católica no estar pasando los videitos del famoso expadrecito Adán Cotas. ¿Por qué? Porque si el mismo catolicismo le quitó el sacerdocio, por algo será. Si ellos mismos no lo aceptan como sacerdote, usted no puede estar parado creyéndole a las teologías de estos 2 hombres. Créale a la palabra del Eterno y empiece a escudriñar las Sagradas Escrituras. Si usted no tiene acceso a la Torá, estudia al menos su Biblia. Llame la católica. ¿Me la pueden pasar un momentico para mostrarla? Es que es espectacular. Es grandísima. Yo me invitaron un día a una población que se llama Huejonapan, en México. Es increíble. Y mire la diferencia. Esta es la Reina Valera. Mire la diferencia. ¿Tiene la diferencia? Santa Biblia. Esta es la Biblia Reina Valera, esta es la Biblia católica. Entonces, en esa vienen la apócrifa, vienen esas. Unos libros Pero en esa apócrifos. viene, ¿no? No, Enoch no. No, vienen los libros apócrifos que están en la mitad, o libros que son los libros de la historia de los macabeos y eso. No sé si este traiga el libro de sabiduría.
¿No te has dado cuenta? Dime que sí lo trae. Bueno, entonces porque esa Biblia hay que comparar, ¿sí me entiende? Hay que comparar para que usted pueda comprobar. Y me encanta que la haya traído porque así podemos comprobar cómo la han manipulado y cómo la han cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos ya un original con nosotros. La Biblia original. Entonces para los cristianos, le voy a hablar ya a los cristianos, gracias. Uy, pesa. Entonces, esa y esta tienen los mismos libros. Esa. La Torá. Esta La sí, Reina Valera sí. esta trae los mismos libros de esta. Solamente que la Torah los trae en otro orden cronológico y le cambia los nombres. Pero viene traducida directamente del hebreo. Inclusive esta trae el Nuevo Testamento. La Torah original no trae el Nuevo Testamento. Esta ya le anexaron el Nuevo Testamento que se llama Brit Hadashah. Y le lo recordaba que en Huejonapa me prestaron una Biblia 4 veces más grande que esa. Cuando la sacó porque estaba en la casa del acólito, ¿es que se llama en la iglesia católica, el que le ayuda al padre? Sí, la persona que le ayuda al padre en la iglesia. El diácono. ¿Y quién? El diácono le llaman acá, en Colombia le dicen acólito. Entonces resulta que el hombre sacó una Biblia que tocaba entre 4 personas tenerla. Yo, oh my God, qué cosa tan grande, pero una cosa impresionante, unas hojazas así. Y cuando estábamos leyendo el tema de los mandamientos con ellos, leímos también ahí en Deuteronomio 5, donde el Eterno dijo, no te harás imágenes ni en el cielo ni en la tierra, ni te inclinarás ni las adorarás. Y él la encontró su Biblia. Y lo primero que le expresó siendo el diácono de la iglesia, dijo, y padrecito, ¿por qué nos está engañando? Si aquí está, y esta es la Santa Biblia, ¿por qué estamos haciendo esto? Y otra persona que abrió los ojos con su misma Biblia católica. Entonces, diga conmigo, Shema de Israel. Shema de Israel. Es la oración y es la ordenanza del Eterno. Y el Shema lo vamos a encontrar, vaya abriendo Deuteronomio, capítulo 6, allá en la Biblia católica, por favor. Y sabemos que Deuteronomio traduce de Banín, que son las palabras de Yahweh. ¿Ok? Entonces, ojo con esto y vuelvo y lo repito. Y esto va para todo el mundo, sean católicos, sean cristianos, no importa la denominación, sean de los que guardan el sábado, de los que estén el domingo, no importa. Tienen que entender algo. Las Biblias han sido traducidas de la Torah y la Tanaj. ¿Ya? Entonces, porque es que hay grupos de cristianos que están rechazando la Torah, porque piensan que eso es judaísmo. No, es la Biblia original. Todas las Biblias que usted tiene fueron traducidas de acá. Por eso cuando yo leo el original, encuentro las palabras en hebreo y lo que notamos es cómo cambia la connotación de la traducción. ¿Cierto? Y como hay errores de traducción en todas las copias, por eso se han levantado tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas sectas, tantas doctrinas. ¿Sí? Hay muchísimas en el mundo entero, porque cada uno le ha dado, cada pastor o cada líder le ha dado la interpretación del libro que recibió. Entonces la diferencia es tremenda, porque si yo tengo la Biblia original y voy a comparar con una copia, voy a notar los cambios, la diferencia. Entonces por eso es que estamos estudiando. Y ya que trajeron la Biblia católica, pues vamos a empezar a mirarla. ¿Ok? ¿Listos? Deuteronomio capítulo 6. Vamos a comenzar y vamos a hacer un análisis del capítulo 1 al verso 6. Capítulo 6, verso 1 al verso 6. Y paramos en el Shema de Israel para mirar cómo en el Shema, ¿qué es el Shema? ¿Qué es el Shema? Y vamos a mirar qué es lo que significa y qué tiene que ver el Shema con Cristo. Porque toda la Tanaj, toda la Torah hablaba del Mesías. Aún desde el Génesis hablaba del Mesías, que es la simiente que había de venir. En el libro de Deuteronomio hablaba del otro profeta que tenía que venir aparte de Moisés. Y el Shema de Israel tiene que ver con el Mesías. ¿Ok? Entonces, estar en la Torah, que es el Antiguo Testamento, y la Tanaj, es entrar en el Mesías. Por eso, si usted no conoce los orígenes, o no conoce la antigüedad o los caminos antiguos, usted no va a comprender realmente lo que es el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar personas tercas y tercas que van a defender lo que el padrecito dice, lo que el pastor dice, lo que el líder dice, pero no conocen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a nosotros nos interesa es aprender lo que el Eterno estableció en su palabra. No más, no ni siquiera mi opinión personal, ni siquiera la opinión del Papa ni de ningún líder religioso. Es lo que él estableció. ¿Ok? ¿Listos? ¿Estamos? Sí. Sí. Listo, vamos. Entonces voy a borrar acá. Vamos a ver qué es el Shema.
Bueno, antes de que comencemos con el Shema, quiero pedir un favor a alguien en un celular, búsqueme significado del Shema de Israel. ¿Qué es el Shema? ¿Qué traduce la palabra Shema? Algunos lo escriben con E, así. Shema, pero he visto la verdadera escritura que le quitan la E en Israel y le ponen una comilla aquí. Shema. Entonces, lo diga con E o lo diga sin E, es lo mismo en la pronunciación. Escuchar, oír, hacer. Shema es escuchar, ¿qué más? Oír Hacer. y hacer. O sea, podemos decir, de hacer viene de la palabra actuar, ¿cierto? Eso es el Shema de Israel. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Vamos del verso 1 y ya vamos avanzando. Y cuando lleguemos al Shema, les traje, lo recorté de una canción espectacular que es el Shema de Israel. Y luego vamos a pasar para oírlo, para que usted vaya conociendo cuál es el Shema de la nación de Israel. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque es que hay mucha gente que desconoce esto. Cuando se habla de Israel, no se habla solamente de la nación que está allá. Los libros proféticos dicen muy claro que Israel está allá. Pero cuando fueron deportados por los babilonios, por los persas, por los medos, por el Imperio Romano, y aún cuando Hitler asesinó a esos 6 millones de judíos, muchos de ellos huyeron, y está profetizado que el Eterno los esparcería por las naciones del mundo. Entonces ellos por temor, los que huyeron, por temor, cambiaron y profanaron su nombre para que no los reconocieran como judíos. Y ellos no volvieron a circuncidar a sus hijos para que no los reconocieran como judíos y no los asesinaran. ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es que el prepucio del pene del varón le quitan la carnosidad, queda completamente liso, descubierto toda la parte de no lo hacían. Antes lo hacían y después de las persecuciones dejaron de hacerlo para que no mataran a sus hijos. ¿Sí? Por eso hay que leer Ezequiel capítulo 36, que es espectacular, cuando el Señor dice que ellos profanaron su nombre cuando llegaron a otras naciones. O sea, ¿qué es profanar el nombre? No volverlo a pronunciar. Por temor y miedo que los persiguieran y los asesinaran, porque el mundo entero los perseguía. Cada vez que Israel fue invadida, ¿sí?, por los babilonios, los medos, los persas, los asesinaban, los mataban, violaban a sus mujeres, deshacían con ellos. Entonces, muchos fueron llevados como esclavos a esas naciones, y los que huyeron cambiaron sus nombres, cambiaron hasta sus apellidos. Por eso, ojo con esto. Cuando usted sepa que en su familia su apellido fue cambiado y que no era el original, vaya y averigüe. Porque muchos de los que nacimos en las Américas, ¿sí?, somos hijos de los hijos de Israel, que no conocimos a nuestro Dios, no le obedecíamos, no sabíamos nada de Él, ni su palabra. ¿Por qué? Porque nuestros padres cambiaron hasta su religión, y a ellos los llamaban y los denominaban en la época de la conquista y en la época en que ellos huyeron, los llamaron marranos. ¿Por qué? Porque ellos, el propio pueblo de Israel, el propio judío, les decían que eran unos cobardes, porque ellos no, por miedo, no volvieron a pronunciar el nombre de Yahweh, ni a celebrar las fiestas de Levíticos 23, ni tenían la Torá. Entonces los hijos de ellos, sí, pero los hijos de ellos, los que nacieron ya en estas tierras, pues no conocimos a ese Dios, sino muchos conocieron el catolicismo romano impuesto, ¿ya? Y la misma escritura dice que por el testimonio de Cristo, del Mashiach, empezamos a buscar a nuestro Padre y nuestras raíces. Y cuando averiguamos nuestros apellidos, y hasta aún algunos que tienen más capacidad económica, que pueden hacer su prueba de ADN en su sangre, van a determinar hasta científicamente que su origen es hebreo. Hebreo. Por eso es que cuando escuchamos el testimonio de Cristo, ¿sí?, aunque caminamos en denominaciones y caminamos en religiones, Él nos va acercando hacia el Padre Celestial. Cada vez más, con situaciones, con cosas, con personas que se nos atraviesan, con que un día ya cambié, con que abrí los ojos y ya no, entonces me di cuenta que estoy en una mentira, porque esa es la misión del Mesías. ¿Cuál es cómo se dice? No el cromosoma, pero ¿cuál es el RH? No me lo sé. Eso es un estudio que tú lo estabas averiguando el año pasado o a comienzos de este año, que
espectacular que Pues estabas porque haciendo el algo de la sangre. mujer es Y y el del hombre es X, que no. Sí, los cromosomas, pero después hablamos del tema, porque eso es un tema espectacular. Entonces resulta que el Shema de Israel, y cuando la palabra de Dios dice que el Señor viene por su pueblo, viene por su pueblo y los hijos de su pueblo. Ojo con esto y se lo digo a todos los cristianos, porque la palabra de Dios o la Biblia, y casualmente ayer le intervenía a una persona que está estudiando también con nosotros y dio una enseñanza que me fascinó mucho, espectacular. Ya se me olvidó en qué ciudad estaba de los Estados Unidos. Y la Biblia habla en el Nuevo Testamento de los gentiles, porque Pablo, o le atribuyeron a Pablo decir que los gentiles, y resulta que los gentiles, y la Biblia sí lo dice en el libro de los Hechos, que llegaron los gentiles a Jerusalén el día de Pentecostés, y son los hijos de Israel que nacieron en otras naciones. Pero no dejan de ser hebreos israelitas, lo que pasa es que se desconocía esto. Por eso hay que seguir investigando de una manera bonita. Pues tengo como la cámara de medio lado. Déjame mirar así. ¿Está captando el tablero? Sí, perfecto. ¿Listo? Entonces, vamos a libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 1. Y yo les digo en qué momento paramos en el verso 6. ¿Listo? Sí. Ayúdame, Jonguito, por favor, en inglés, y luego pasamos al español. Now this is the commandment, and these are the statutes and the judgments of which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess. Vamos a alguien en español, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Yahweh vuestro Dios. Mandó que os enseñase, que nos enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Listo, diga conmigo entonces. Diga, Lea. Yahweh dijo Yahweh dijo que tenemos que cumplir los misbot. que tenemos que cumplir la mitzvot. Misbot son sus mandamientos. Los mismos son sus mandamientos. Ahora viene la pregunta. Ya los vimos. Ya vimos los 10 mandamientos reales. Ajá. ¿Son difíciles de cumplir? No. ¿Son difíciles de cumplir? No los son mandamientos? difíciles de cumplir porque están fácil escritos. Son fáciles. Pero son difíciles porque el mundo va contrario, son más contra corriente. Exacto, porque el mundo quiere hacer lo contrario. Pero no son difíciles. Ahora viene una pregunta. En la católica dice diferente. Ya, dame un segundo. Dame un segundo. ¿Fueron abolidos los 10 mandamientos? No. No. ¿Sí o no? No. Dilo No. tranquila. ¿Sí o no? Sí. Abolidos son quitados. ¿Fueron quitados los 10 mandamientos? Pues sí, porque bueno, los cambiaron. Los cambiaron, pero la pregunta es, ¿los quitaron? O bueno, voy a cambiar, a mejorar la pregunta. Sí. ¿Dios quitó No. los mandamientos? No. Jamás. ¿Cristo quitó y anuló los Jamás. mandamientos del Padre? No. Él dejó escrito lo escrito. Al contrario, los cumplió. ¿Los apóstoles quitaron los mandamientos del Eterno? No, los cumplieron. Y como está diciendo Olguita, es muy cierto. Lo que pasa es que el ser humano transgrede. Si no cumple, es porque no quiere. No porque sean difíciles. ¿Ve? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le dicen a usted, la ley fue abolida. Porque hay gente, inclusive en el YouTube, con la transmisión que hicimos el miércoles pasado, una persona me escribió y me dijo, ¿y dónde dijo Dios que hay que cumplir la ley? Esa fue la pregunta que me hizo. Y yo le respondí, ¿cuál ley? Simple. ¿La ley del Hammurabi? ¿La ley de la fe? ¿La ley de los sacrificios? ¿La ley de las mujeres? ¿La ley de las esposas? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley fue abolida? Porque la ley del Eterno no, o sea, su palabra no. Y vuelve al mismo tema, porque Roma en el año 350, cuando tradujo, ¿se dan cuenta que aquí en la Torah no aparece la palabra ley? En lo que hemos leído, hasta el día de hoy no. Dice sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, ¿cierto? Es lo que aparece. O sea, sus palabras es lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Pero los romanos en el año 320-350 le metieron la palabra ley. Por eso usted encuentra que dice que la ley fue abolida allá en el libro de Gálatas. ¿Y quién lo dijo? ¿Pablo?
Y Cristo no lo dijo. Cristo dijo en Mateo 5, yo no he venido a abrogar la ley, que es a quitarla o no cumplirla, ¿cierto? Él no dijo, sino a cumplirla. Pero como no es palabra ley, sino dice es palabras, o sea, Cristo no vino a abolir la palabra de su Padre. Amén. Ahí es donde confunden a la gente. Entonces a mí me da risa porque hay personas de religión que se vienen contra mí y me dicen, es que usted les lava el cerebro a los que tienen allá. Ya quisiera yo tener el poder, hasta ustedes mismos que están acá, quisiera tener el poder de meterme sus cabecitas y quitarle lo malo que hay ahí. ¿Cómo me gustaría poder hacerlo? Pero no puedo. Y lo que hacemos aquí es que cada uno, mira, así como está la Biblia católica hoy, está la Reina Valera, está la King James, y hay otra versión por ahí, creo que la tuya es otra versión. Entonces, lo que hacemos es que miramos las versiones, lo que está escrito con la palabra. ¿Listo? Entonces diga conmigo, mis votos son mandamientos. Mis votos son los mandamientos. ¿Qué es lo que sigue ahí? Hukim, estatutos. Hukim es igual a estatutos. Mishpatim, Es ¿Y igual. mis patines qué? decretos. Decretos. Sus decretos. Hukim es estatuto. Entonces fíjense que una de las cosas tremendas es que usted no encuentra la palabra ley. Amén. No encuentra la palabra leyes, ni ley. Él dio fue mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, que la persona, en este caso que fue San Jerónimo, el encargado de dirigir, orquestar todo el canon del Nuevo Testamento, lo haya encerrado en una palabra ley. Es incorrecto. Esto es incorrecta. ¿Por qué? Porque son los devarim, las palabras de Yahweh. Diga conmigo, no es ley, No es ley, sino devarim, sino devarim, las palabras de Yahweh. las palabras de Yahweh. Entonces, si no estudiamos, si no investigamos, ¿cierto? aprendemos No nada. vamos a aprender. Y pues me causó hasta risa porque vi un comentario, inclusive esta persona ahora nos escribe por lo privado, ya no nos escribe públicamente, me bloqueó en el Face y bloqueó también a mi esposa, pero yo soy el que le respondo a ella, ¿sí? No es mi esposa la que le está respondiendo. Y en una de esas me dijo, yo nunca había encontrado una persona tan institucionalizada. He hablado con muchos pastores, pero nadie tan sobrado como usted. Así me dio a entender. Le digo yo, señora, lo que pasa es que llevo 50 años, tengo 54. Y desde los 4 años me llevan a las iglesias y he aprendido palabras desde los 50 años. Tengo 50 años estudiando, no solo leyendo, investigando, inquiriendo. Tengo 3 seminarios bíblicos, ¿sí? Seminarios teológicos bíblicos, aparte de todo lo que me he dedicado mi vida a estudiar. Es más, antes de llegar aquí, yo saco tiempo y me pongo a estudiar, antes de llegar acá, ¿sí? Otra persona ya de carácter cristiano me decía, ¿pero usted a qué hora tiene tiempo para la congregación? Y yo le digo, todo tiene su tiempo, uno tiene que ser organizado. Pues sí, porque también los pastores que no, que como así, que los pastores no tienen que trabajar, que tienen que vivir del diezmo y las ofrendas. No, señor. Entonces, llega conmigo, hay que adquirir Hay que creer conocimiento. conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no sabe nada. Entonces, ¿cómo va a enfrentarse a una persona que tiene conocimiento? Y yo pongo el ejemplo hablando con mi esposa. Imagínense qué tal yo frente a un rabino judío mesiánico que son enseñados desde el babies en la Torah, ponerme a discutirle, ponerme a alegarle y pararme en mis conceptos y mis pensamientos. No, si hay una persona que tiene un conocimiento mayor que yo, ¿qué me toca hacer? Callar. Oírlo. Oírlo. Es más, es una orden del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 14, del verso 29, Pablo dice que cuando un profeta, y hablando de los que hablan la palabra profética, no los que se ponen a hablar bla bla que Dios me dijo y Dios me mostró, no. Dice, cuando un profeta, dicen los originales, vaya a hablar la Torah, el otro tiene que sentarse. ¿Por qué? Y escuchar. Porque si hay alguien que tiene mayor trayectoria, mayor conocimiento que yo tengo que aprender. Porque por más conocimiento que yo tenga en este momento, hay personas mucho más avanzadas que yo. Claro. ¿Cierto? El ministerio y el liderazgo es igual que la medicina o las carreras de abogacía o derecho. ¿Cómo lo llaman acá a los abogados? Bueno, Lawyers. Ok.
dímelo en inglés. Lawyers? Lawyers, en inglés. Attorney? Ellos no es que pasaron la universidad o el colegio, como lo dicen acá, sino ellos siguen estudiando, porque las leyes las van cambiando cada rato en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y si no se ponen al día, se quedan atrás. Es como un médico. El médico que no estudia queda como médico general. ¿Qué es el médico general? El que le ve a usted de primeras. Aquí en los Estados Unidos, bueno, en todo el mundo ya lo institucionalizaron en el mundo entero. Donde usted va con algo y tiene que ver al primario, al primer médico que simplemente le mira, lo escucha y le algún medio chismecito y le receta unas pastillitas, ¿cierto? Pero el especialista ya es el que está más avanzado y créame que el especialista va a ganar más dinero, ¿cierto? Y el especialista puede que lo mande a otro mucho mayor, ¿cierto? ¿Y qué tienen que hacer? Porque ya estuvieron en la universidad, entonces ya vienen a operar y hacen eso. No, ellos cogen a usted y le mandan sacar una serie de exámenes hasta de sangre, lo mandan a los X-ray, lo mandan al laboratorio, y después de que ellos estudian su cuerpo, su enfermedad, las causas y las cosas que pueden hacer, ya sí toman una decisión. Y lo llaman a usted y le dicen hay que hacer esto. Pero son gente preparada en todas las áreas de la vida. Cualquier cosa que usted esté haciendo, es por ejemplo los que trabajan cuidando niños y enfermeros, o los que son enfermeros o casi enfermeros o lo que sea. Tienen que prepararse, tienen que adquirir conocimiento, cómo se cuida a una persona o un anciano, qué cuidados son, qué medicinas se le dan a determinadas horas. ¿Qué tal que usted ni siquiera sepa, esté cuidando a un anciano, y usted ni siquiera sepa que a la 1 de la tarde tiene que darle una pastilla, y usted se la va a poner a las 3 o a las 4 cada vez que usted se acuerda? ¿Qué cree que va a pasar con el anciano? Se va a estampear. Entonces diga conmigo, hay que adquirir conocimiento y sobre todo de la palabra. ¿Listo? Entonces, esto no, vuelvo y lo repito, la palabra ley no es correcto. Esto es una impostación romana. Lo que dice el Eterno son sus palabras, las palabras de Yahweh. ¿Ok? Vamos al verso. Léame por favor, iglesia, la Biblia Católica. Verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Escuchen porque vamos a leer la Biblia Católica. Déjenme un poquito, le voy a bajar el volumen que dice el control remoto. Voy a bajar un poquito el volumen acá. Trata de hablar fuerte y claro, por favor. Verso 1 de la Biblia Católica. Deuteronomio capítulo 6. ¿Es así, verdad? 6:1. Sí. Sí, ¿está en número romano? Sí. Estos son los preceptos y ceremonias y ordenamientos que me mandó el Señor Dios vuestro, enseñáranos para que los observéis en la tierra que vais a poseer. Miren la diferencia. Ojo, porque están leyendo la Biblia Católica y miren la diferencia tan bárbara. La Torá está desde el año 1400 antes de Cristo aproximadamente. Y esa Biblia está desde el año 350 después de Cristo. Entonces, miren, vamos a ver. Vuélvalo a leer. Voy a leer. Vuélvamelo a leer. Voy a escribirlo acá en azul. Lo que dice la Biblia Católica. ¿Listo? Léamelo otra vez. Estos son los preceptos. Preceptos. Para un momentico. Preceptos. Con P sí. Sí. Preceptos. Ahorita miramos el significado de los preceptos. ¿Qué más dice? Ceremonias Y ordenamientos. Ceremonias y ordenamientos. ¿Listo? Ahora, antes de avanzar al verso 2, cómo me encantó que trajeran esa Biblia hoy. Espectacular. ¿Listo? Ahora, búscame en el diccionario qué es precepto, alguien que me ayude a buscar qué es ceremonia y alguien qué es ordenamiento. Para mirar cómo cambia todo. ¿Cómo? De verdad, el Imperio Romano, porque es el mismo Imperio Romano, la Iglesia Católica pertenece al Imperio Romano, cambió todo tal cual, y voy a escribirlo acá, tal cual como está profetizado en el libro de Daniel. Voy a escribirlo acá en rojo. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, está la profecía que el Imperio Romano o la cuarta bestia cambiaría los tiempos y
y pusieron ahí la ley, pero son las palabras de Yahweh. ¿Sí ven? Son las palabras de Son las palabras de Dios. Yahweh, sí, las palabras del Eterno. Entonces fíjese, ya estaba profetizado y ellos lo cambiaron y aquí tenemos la prueba en la misma iglesia, la misma Biblia católica. Precepto es con C, y aquí está. Preceptos, No, la La SS. SC, No. PRS, mero. preceptos, listo. Dame Lo ¿qué es que un sí- precepto? Un precepto significa, dice la palabra precepto se refiere a la responsabilidad que Dios impone a su pueblo. Listo, vamos a ver, una responsabilidad. Responsabilidad. ¿Listo? ¿Qué es una ceremonia? Actos de conmemoria, los hechos que demuestran la divinidad de la religión. Actos de conmemoración. ¿Listo? ¿Qué es ordenamiento? Conjunto de normas referente a cada uno de los sectores del derecho. Conjunto De normas. de normas. Ahora, esto que el catolicismo modificó no tiene nada que ver con esto que fue lo que el Eterno estableció. Conjunto de normas. A la mía no dice eso. ¿Qué dice la La mía dice acto en que Dios busca su propósito salvífico para la humanidad. Es un acto donde él busca y la forma en que buscó fue estableciendo normas. Sí puede ser conjunto de normas que Dios estableció para que el ser humano le obedezca. Pero tiene que ver responsabilidad con mandamientos. No, Nada. nada que ver. Tiene que ver ceremonias o actos de conmemoración con los estatutos. No. Tiene que ver los decretos con un conjunto de normas. No. Podríamos decir que más o menos como que sí. Pero entonces, de aquí ellos parten para otras cosas que sacaron en su teología. Cuando está muy claro que son los mandamientos, los estatutos, los decretos de Yahweh. No los decretos y estatutos y normas de una iglesia, de una denominación, de un pastor, de un líder religioso. Entonces cambia completamente, ¿sí ve? Todas las Biblias, tanto cristianas como católicas, han sido manipuladas. Por eso tenemos que volver a las sendas antiguas y son los libros originales. ¿Qué es mejor? Pregunto yo. Tener una Biblia que ha sido traducida del hebreo a nuestro idioma o unas Biblias como esta o la católica que ha sido traducida por generaciones y generaciones y generaciones. Con la original. Donde cada uno, porque ya hay Biblias con el lenguaje moderno, Pero es la original. pero esta es la original, la Torá es la original. Ya, entonces por eso es que cambia. Inclusive por ahí sacaron, es que es bárbaro, por ahí sacaron una Biblia con el lenguaje de las pandillas. Eso es bárbaro. Con el lenguaje de pandillas, y eso es tremendo. Usted sabe cómo hablan las pandillas, así con sus palabras mal habladas y todo, y que Dios, y que no sé qué, y que tal, y Y que... que el ruco y la ruca. Uy, tremendo. Bárbaro. Eso es fuerte. Pues sí, porque Eso ruco y no es ruco así. sabemos que quiere decir mujer. Es y como no- también sabemos que hay una Biblia, Pero así hay una Biblia que también que ya dentro de poco sale, porque hace más o menos 5 años alcancé yo a tener la información y yo la solté al mundo entero, donde la comunidad LGTBQ y las 130 y punta de identidades que adquirieron también sacaron su propia Biblia donde la tergiversan para su comunidad. Esto es bárbaro, por eso es que diga conmigo, hay que volver Hay que volver a las sendas antiguas, A las sendas antiguas. que es lo original. Listo, ahora sí, vamos al verso 2. Vamos al verso Pero 2. es que siempre andábamos buscando lo que venía siendo Ok. la más. Todos Bueno, creían, voy a borrar aquí. querían creer porque estaban- Voy a borrar acá. Pues todo el mundo está enojado. Listo, verso 2, Ñonguito, vamos en inglés. that you may fear the Lord your God to keep all his statutes and his commandments, which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Vamos en español. Para que temas a Yahweh tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Vamos a la Biblia católica. A fin de que temas, oh Israel, al Señor Dios tuyo, y guardes todos sus días, los días de tu vida, todos sus mandamientos y preceptos, que yo te ordeno a ti y a tus hijos y a tus nietos, para que tus días sean prolongados. Ahí sí está casi parecido. Casi dice lo mismo. Está casi No, parecido. las palabras. En la Torah dice, para que temas a Yahweh, tu Elohim. Entonces fíjese, ¿sí? Cuando usted le dice Yahweh, usted sabe que es el Dios de Israel, ¿cierto? Dios de Israel. Mande. Pero si le dicen para que temas a tu Dios, Ya no se sabe cuál Dios. ¿cuál es su Dios? Es el tema. Sí, Si a usted le dicen para que temas a su Dios, ¿cuál es su Dios? el Dios de todos. Y lo más tremendo es que la mayoría de la gente tiene un Dios El Dios de todos. al que llaman un ser invisible, que está en los cielos, que está en todo lado, que todo lo cubre, que todo lo ve, que todo lo hace, que es el omnipotente, omnipresente, omnividente, pero no tiene nombre, ¿cierto? Y eso en el ámbito, llamémoslo cristiano, católico y protestante, ¿cierto? Pero si es en la India, La ratón. ¿cuál es su Dios? La vaca. Una vaca, Una vaca. una rata. Una ox. Si es en la China, el dragón. Un burro. Si es en los mayas, Exodus 3:15. si es en los incas. Es una diferencia. Fíjense, por ejemplo, ahorita en la posesión de la presidenta de México. Ese ritual satánico que le hicieron tan bárbaro. Y ella feliz de la vida. Donde clamaron, se me olvida el nombre, de unos seres que son unos brujos de altísimo poder que se pueden transformar en animales. Y eso viene de leyendas y cosas bárbaras. ¿Y ella se dio cuenta? Fue público, ella misma lo hizo y le echaron hierbas y la hicieron limpias, eso fue público, búsquelo y verá. ¿Cuál es esa? La presidenta de México, ahorita en la posesión presidencial le hicieron Ah, sí, yo lo vi. una cosa tremenda de brujería, hechicería y ella feliz de la vida ahí. Porque ella profesa eso. ¿Sí? Carlos. Entonces es delicado esto. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Si quitan de las Biblias Yahweh, con solo quitar su nombre, el Dios de cada persona puede ser cualquiera. Hoy en día el Dios de los cristianos, de muchas religiones, es Cristo. Y rechazan al Padre. ¿Cierto? En el catolicismo ni se diga, tienen muchos dioses. Ojo con lo que voy a decir. Aunque de hace un tiempo para acá han sacado la excusa, los prelados de la Iglesia Católica, que las imágenes simplemente las veneran, que ya no las adoran. ¿Y qué es la diferencia? Y la venerar viene de la palabra respetar. Y las tienen por cultura y como si fuera por arte. Pero resulta que eso está prohibido. Entonces, es tremendo porque el catolicismo, y tengo que decirlo, no por ofenderlo, sino tengo que decir la verdad, quiere cambiar lo que está escrito. Así como manipuló las Biblias en el Nuevo Testamento, quiere seguir manipulando ahora diciendo a la gente, no, es que simplemente las veneramos, no las adoramos. Pero la gente cuando investigue, algún día vamos a mirar aquí los orígenes de las vírgenes. Ustedes se van a sorprender. Todas las vírgenes que existen en el mundo y los orígenes que vienen de Babilonia, de otros dioses que tenían otro nombre. Es más, no voy a pronunciar los nombres, pero tú tienes un hijo que es un estudioso y me encanta lo que él está estudiando. Donde él habla de los dioses de otras naciones y las deidades. Pregúntele, por ejemplo, ya sabe quién estoy hablando, ¿cierto? Para no pronunciar su nombre. Pregúntele el origen de la Virgen María, a él solamente. Y dígale, hijo, quiero que me cuente la verdad. Y dígame si es verdad que había otro ser muy parecido, con un niñito también así, en brazos, que se llamaba, en otra cultura, igual. Y el catolicismo lo pasó acá, pero le puso el nombre bíblico. ¿Ok? Entonces, diga conmigo, no puedo quitar el nombre del Eterno. El nombre del Eterno. Porque ahí cambia la connotación de todo. A cambio del Entonces miren lo que dice la Torah. Dice, verso 2. Para que temas a Yahweh tu Elohim, que es Dios, tu Dios. ¿Sí?
todos sus jukim, sus estatutos, sus misbot, mandamientos, dice que yo te mando. Escuche esto, tú, ahora lo que dice, tú. ¿Qué más dice? Tu hijo Tu hijo. y el hijo de tu hijo. Hablemoslo acá de nietos. Y toda la descendencia. Y miren lo que dice. Todos los días de tu vida. Escuche esto porque le voy a hablar con muchísimo respeto. Usted tiene que ser ejemplo a su generación y a la generación de su generación. Usted no puede estar jugando con Dios ni con su familia de que usted oye la verdad de Dios y usted la practica por raticos y por raticos no. Si usted mismo ha leído en la palabra que el Eterno dice no a algo, usted está acarreando maldición a su vida cuando usted juega porque usted se está burlando de Dios cuando lo hace por raticos y por raticos no. Yo puede que sea su pastor, su maestro, le estoy enseñando la palabra. Tal vez de pronto usted lo haga cuando yo no esté. Y si yo estoy, créame y le voy a decir con muchísimo respeto que si a mí como ser humano me duele que usted está leyendo en la palabra la verdad y después deja de practicarla por X y razón y luego vuelve como si nada, imagínese lo que estará pensando Dios de usted cuando usted se está burlando de Él y su palabra. Si usted se sigue burlando de Dios, no diga nada cuando empiece a pagar las consecuencias porque ya le hemos mostrado en la palabra. A mí no me tenga miedo. A mí no me tenga miedo porque yo soy un ser humano. Y yo le amo y voy a seguir orando y orando y clamando y derramando mis lágrimas cuando usted no me ve por usted. Para que usted comprenda la verdad y camine en la verdad de Él, no en la mía. Pero si usted paga las consecuencias en cualquier momento, acuérdese que fue porque usted se burló de Dios, no de mí. ¿Ok? Por eso dice. ¿Y no es regaño? No, esto es un consejo, es un consejo. Si fuera regaño les hablaría más fuerte. Porque pueden estar aquí y luego mañana allá. Mire, aquí. dice, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus hukim, sus mitzvot que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, escuche porque esto es personal, para que tus días sean ¿qué? ¿Qué dice ahí? Prolongados. ¿Sabe qué traduce la palabra prolongación en tus días? Larga vida. Largos. Larga vida. Siempre. Salud. Salud. Amén. Salud. Entonces, si su salud se va a ver afectada, pregúntese por qué. Y no es como en muchas iglesias cristianas han dicho, es que se le metió un demonio, que tiene un demonio ahí, por eso es que usted anda enfermo. No. Tiene que guardar sus palabras, obedecerlas y enseñárselas a sus hijos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si sus hijos vieron que usted cambió y usted está obedeciendo a Dios y después no obedece. Y después sí obedece. Bienvenidos, van a estar jugando. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Sigue la misma. Sigue, sí, es un círculo vicioso de burla ante Dios. ¿Y qué? ¿A usted no le duele que sus hijos llegaran a caer en desgracias por su culpa? ¿A usted no le dolería que sus hijos estén mal? ¿O que prefiere más bien que sus hijos vayan Por eso cada día dice mejor el y dicho. corrigiendo? Por eso dice el dicho, lo que hace el padre, el hijo lo aprende. Claro. Entonces, fíjense que la mayoría practican una religión, ¿por qué? Porque mi papá y mi mamá eran así. Idólatras porque mi papá y mi mamá eran así. Y Dios dijo, no lo hagan. Yo entiendo y comprendo que muchos no lo sabían, es el día. Muchos no lo sabían porque no habían tenido tiempo de leer las Sagradas Escrituras. Pero si ya usted la leyó, usted misma la leyó, porque yo no le estoy contando la historia, usted es culpable de juicio. Santo. Es lo mismo que usted sabe cuando sacaron la licencia, tuvieron que tomar un cursito, ¿cierto? Sí. Señalización vial, y cómo se conduce y cómo se debe comportar. Y si usted viola la norma, el policía le aplica la norma y usted es culpable, quiéralo o no lo quiera, porque ¿quién violó la norma? Uno mismo. Ojo con lo que están haciendo. ¿Listo?
¿Listo? Vamos al verso 3. Therefore hear, O Israel, and be careful to observe it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly as the Lord God of your fathers has promised you, a land flowing with milk and honey. Vamos en la línea en español. ¿Alguien en español? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Mírenlo cómo comienza. Léame la católica, por favor. Verso 3. Escucha, oh Israel, y pon cuidado en hacer lo que el Señor te ha mandado, y más según la promesa que te ha hecho el Señor, Dios de tu Padre, de darte una tierra que mana leche y miel. Perfecto. Está parecido. Pero como cambiaron el primer versículo lo cambiaron, entonces la gente está obedeciendo otras cosas. ¿Sí notaron eso? El primer versículo en la católica está cambiado a lo que es la Torah y a lo que son las Biblias cristianas. Por eso ellos practican y obedecen otras cosas. Porque son los mandamientos. Porque son lo que le enseñaron allá. ¿Listo? Sí. Vamos, ahora la Torah dice lo mismo, solamente que cambia la palabra ha-eres por tierra. Vamos al verso 4. Pero espera un momentico. Está con la connotación que dice oye. ¿Qué es oír? ¿Qué es oír? Búscame Angelita, si me quiere colaborar, búscame el significado de la palabra escuchar y tú búscame oír, el significado de oír. Porque cambia completamente. Y acá dice oye. ¿Tú buscas por favor? Escuchar. Dice, oye Israel. ¿Por qué será que no aparece la palabra ¿Oír? católicos en la Biblia? Pues Porque todavía... ¿Por qué no aparece? No es que no aparece ni en el Nuevo Testamento. Entonces, oye. Nomás es la rabia. Dice, oye Israel. Dice, oye Israel. Y usted va a encontrar en toda la Tanakh y en toda la Torah solamente la palabra Israel o los hijos de Israel. Amén. Y no dice Jehová ni Yahweh ni nada. Exacto, lo quitaron. Pero ojo con eso, centrémonos solamente en eso. En la Torá y en la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, que son las verdaderas Sagradas Escrituras, ojo con esto, porque son los libros que Cristo abrió. Son los libros de los cuales Cristo se basó y enseñó. Son los libros de cuales los apóstoles y aún Pablo predicó. Amén. Porque la Biblia no existía. Existía, diga conmigo, la Torá y la Tanakh. Existía la Torá y la Diga conmigo, existía Existía la Torá la Torá y la Tanakh, y la Tanakh. que son las Sagradas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras. Por eso, ojo con esto. Ojo con esto. Solamente aparece Israel y los hijos de Israel. Y a los hijos de Israel en el Nuevo Testamento le atribuyeron a un tal Pablo. Después les explico por qué digo un tal, porque hay dos Pablos en el Nuevo Testamento, que los llamó gentiles. Pero son Israel y los hijos de Israel. ¿Por qué no aparece católico? Porque no se estaba refiriendo al catolicismo ni a Roma, se estaba refiriendo solamente a Israel. Exacto, o sea, a Al Israel pueblo de él. y a los hijos de Y a los Israel, hijos a de su pueblo que fue esparcido por las naciones del mundo. Yes. Por eso, bueno, voy a decirlo, por eso cuando alguna vez yo sé que los que han asistido a iglesias cristianas y de esas iglesias donde empiezan a profetizar, yo te profetizo, yo te digo, yo no sé qué, ¿verdad? Y se levanta el líder y dice, profetiza, profetiza, dile a tus hijos, valle de los huesos secos, levántate, dile a tus finanzas, valle de los huesos, levántate. Eso es una gran mentira, porque está hablando de los hijos de Israel esparcidos en el mundo entero. ¿Ok? Entonces ya saben, diga conmigo, la Biblia La Biblia verdadera habla de Israel habla de Israel y los hijos de y Israel. los hijos de Israel. Entonces la gente, Espérame.
Voy a ¿Estás escribir. hablando de Israel como en la Biblia de nosotros? ¿En la James Valera? ¿En la esta? En la Torá y en la Reina Valera y en todas las Biblias. Cuando se habla de Israel, Ah, ya entendí. es la nación, It's a nation. Yes. ¿cierto? Pero la Biblia Mexicanos. también habla de los hijos de Israel. Bueno, lo voy a escribir aquí para que me quede más claro. Sí, México. ya, Israel va a escribir. Cuando está hablando de Israel está hablando de es la nación. De la gente. Escuche, es la nación. La nación. ¿sí? Es como decir los Estados Unidos. ¿Sí? No, otro ejemplo mejor, más bonito porque me acordé de lo que estábamos hablando que era contigo ahorita. Israel es la nación. Y los hijos de Israel, son los que nacieron en otras naciones. Cuando está hablando de Israel, habla de sus hijos. Yes. Entonces, cuando la Biblia habla de Israel, habla de la nación y los hijos de Israel. Eso es como los mexicanos, ahí voy al ejemplo. Los mexicanos ¿dónde nacieron? ¿En México? Así es. En México, Ah, ¿cierto? ya sé a dónde vas. Y muchos de los mexicanos emigraron, ¿cierto? Por eso viene la palabra inmigrante, hacia esta parte de los Estados Unidos, ¿cierto? Que es Texas, ¿cierto? Pero sus hijos nacieron aquí. ¿Quiénes de ustedes nacieron acá y tienen padres mexicanos? Que nacieron acá. ¿Quién? Nació. Bueno, 4 o 5 personas. Nacieron acá, pero sus padres son mexicanos, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando usted revisa, o un médico le revisa su ADN, Usted es mexicana. que es el RH, que es el tipo de sangre, Ajá. ¿sí? Van a encontrar que usted viene de ascendencia, es la palabra. Ascendencia mexicana. O sea, usted es mexicano, aunque haya nacido acá, por raíces. Yes. Y el El pueblo de israelí. Israel, los hijos de Israel, son los que nacieron en otras naciones, dice la Biblia, está en todo el libro de Ezequiel. Porque fueron esparcidos, entonces Exacto. están en todas partes del mundo. Entonces, como fueron esparcidos, We are. cuando fueron invadidos por otras naciones, ya, ellos huyeron, cambiaron sus apellidos, cambiaron su forma de comportarse, pero fíjese, por ejemplo, los mexicanos. ¿Por qué tomé el ejemplo de los mexicanos? Los mexicanos comen tortilla, los mexicanos meten la mano al plato con la tortilla, ¿sí? La mayoría de ellos, la tortilla es su cubierto para comer y comen sus frijolitos así. Y a mí me pareció espectacular. Y cuando me invitaron a México, allá en Guajonapan, estaba yo en una mesa, hagan cuenta que la mitad hizo larguísimo para ir toda la gente que me recibió. Y a mí me pusieron los cubiertos porque yo soy extranjero. Y hay gente de rancho y yo vi que todo el mundo cogía la tortillita, la doblaba y metía la mano a los frijoles. Y me acordé cuando el Mesías Cristo dijo muy claro en lo que dijeron que era Santa Cena, que es la Pascua, dijo que uno de sus discípulos le iba a entregar. ¿Se acuerdan? Metiera la Sí. mano. Era la mano. Y todos empezaron, ¿quién? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré maestro? Y él dijo, el que meta conmigo la mano al plato. Y resulta que coincidió que cuando él iba a comer, porque allá en Israel comen tortillas, frijoles, cereales, y es lo que ustedes comen. Es lo que mi esposa come de esa manera en la casa. Allá ella para que utilice un fork o un cubierto es difícil, porque ella viene de su madre, de sus padres mexicanos, y los mexicanos tienen en su mayoría ascendencia israelita, hebrea o judía. Amén. Amén. Entonces, a eso es que se refiere cuando dice Israel. Israel es la nación y la Biblia habla de los hijos de Israel. Que en el Nuevo Testamento los romanos le pusieron gentiles. Ok, Pero mucho pero no lo entiendo. vámonos un poquito para atrás, yo sé que no te Bueno, gusta. no, pregunta, tranquila. Cuando dices que dijo que el que me va a entregar es el que va a meter la mano, ¿qué quiso decir y por qué lo dijo? Porque esa era la señal que iba a identificar a quién lo iba a entregar. ¿Entregar a dónde? A Cristo, Para colgarlo. para que lo A crucificaran. colgarlo. O a crucificarlo. El Sí. que metiera la mano a comer Sí. con él de su plato. Sí, porque la Santa Cena no es como las iglesias lo hacen hoy en día. En el cristianismo una copita de jugo de uva y un pedacito de pan chiquitito. Y en el catolicismo dan la hostia y si al caso a algunas iglesias ya no les dan ni el vino. El vino es para el padrecito en la mayoría de las iglesias, ¿cierto?
No, la Santa Cena, y eso es otro tema que vamos a hablar más adelante, pero le voy a responder, eran convivios donde se reunían a comer. Como los Y la hacemos Santa nosotros. Cena fue en el aposento alto, que aposento significa una casa de 2 pisos, donde había un saloncito grande, donde se sentaron a comer la cena de la Pascua hebrea, no la Pascua romana. Y celebraron, y es comida. Y la Santa Cena antiguamente, O sea, que estaban comiendo antes de que lo... sí, estaban Claro. cenando, la cena de la Pascua. Entonces resulta que la Santa Cena en la antigüedad era comida. Todo el mundo llevaba alimentos, así como hacemos nosotros acá. Por eso no pedimos dinero. No pedimos dinero, aquí no pedimos diezmos, no pedimos ofrenda, sino le pedimos que cada uno traiga algo con qué compartir. Y después de la reunión, ¿qué hacemos? Compartimos. Somos felices y compartimos un alimento y luego sí nos vamos para nuestras casas. Tal cual como estaba estipulado en las Sagradas Escrituras, hasta que en el año 350 le atribuyeron a Pablo cambiarlo. Y comenzaron con la copita y el pan, que es algo muy distinto. ¿Listo? Vamos al verso 4, por favor. Hear, O Israel, the Lord our God. Perdón. Excuse me, sir. ¿Qué es oír? ¿Qué es oír y qué es escuchar? Flor, primero tú. Escuchar dice oír, atender, prestar atención, dar oídos. Eso es escuchar. Ajá. Escuchar es Oír, atender, prestar atención, dar oídos. prestar atención. Vamos a ponerlo así, prestar atención. ¿Qué es oír? Oír dice, tiene diferentes significados dependiendo en el lenguaje que le encuentres. En hebreo la palabra para oye es shama, que significa oír. Inteligentemente prestar atención, discernir, entender y escuchar. Es más fuerte. O testigo. Primero, encierra varias cosas, chino. Prestar atención, discernir, ¿qué más? Entender, Y escuchar. para entender. Entonces no solamente es parar oreja. Cuando dice, oye Israel, el Shema de Israel es preste atención, discierna y entienda para que lo practique. Porque de lo contrario usted simplemente va a escuchar, va a prestar atención. So, cuando dice oye, quiere decir pura atención. Sí, exacto. Cuando diga, oiga, ponga atención, discierna y entienda. Porque si usted no pone atención, usted no va a entender. Y si usted no entiende, no discierne. ¿Y pues Pero qué va a sí practicar? Es casi lo mismo. No, porque Oír, solamente es prestar atención. No, ahí también decía que era lo mismo. Sí, Léalo pero hágate- completo, hágate entonces. cuenta que estás... Vamos, léalo. Se lo dije, Léalo. pero usted nomás puso prestar atención. Léalo. Léalo. Dice escuchar, oír, atender, prestar atención, dar oídos. Dar oídos, que es simplemente Es oír. nomás oír. Es oír. Es La nomás mayoría de la usar este gente, texto. la Nomás mayoría de la este gente sentido. utiliza solamente esto. Por ejemplo, mire, Escuchar, prestar atención. por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así de simple. Dar oídos. Míreme, míreme, Saber, ver, míreme. sentir, entender. Mire, ¿cuánto de lo que yo he hablado, vamos a tomar el tema de las imágenes, cuánto le costó, y si yo me acuerdo de la cifra que usted dijo, cuántas veces usted escuchó sobre que las imágenes no se veían ahora? Como unas 6. Y simplemente usted prestaba atención. Mientras usted escuchaba, usted prestó atención, siguió oído y más de una persona le dijo, mire esto y esto y esto. Pero cuando usted, ¿qué es? Oyó, que fue prestar la atención, pero pasó a discernir. ¿Qué es discernir? Analizar. ¿Ve la diferencia? Ya usted empezó a analizar. Pero me están diciendo esto y luego entendió. ¿Por qué entendió? Porque usted lo leyó. Cuando usted lo leyó, yo me acuerdo que usted dijo 4 o 6 veces, cuando usted misma ya lo leyó, usted obedeció. Antes no podía obedecer, ¿por qué? Porque simplemente escucha. ¿Qué es escuchar? Sentarse ahí, sí, lo oí, chévere, bonito, habló bonito, chévere, sí, pero ¿por qué no lo pone en práctica? Porque usted está escuchando, no oyendo. Y la orden del Eterno es, oye Israel, ponga atención, entienda, discierna, analice y practíquelo. Sí. ¿Listo?
Entonces parece que fuera igual, pero no es igual. Mira, Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír, atender, prestar atención, dar oídos, escuchar, saber, ver, sentir, entender. todo eso dice lo mismo. Exacto. En el oír, en el, Vamos. en el escuchar. Oír es tres. Entender. O Bueno, sea que, vamos a seguir. o sea que vamos. cuando en la Biblia tú escuchas, cuando tú miras la palabra oye, quiere decir oye. Como Exacto. una varita. No nomás, oye. Exacto. Es lo mismo que Cristo enseñó en San Juan 5:39. Que Cristo dijo escudriñar las escrituras. Y escudriñar no es leer, es investigar, es inquirir, es averiguar, es analizar, es confrontar. O sea que oye quiere decir pon atención y estudia casi. Exacto. Y póngalo en práctica. Pongan en práctica. No solamente oigan, que Dios no se paró simplemente para que lo escucharan. No se paró a decir, oiga Israel, mire esto, no. Pónganlo en práctica a partir de ahora. Por eso el Pablo en el Nuevo Testamento decía que uno debe ser hacedor, diga conmigo, debemos ser hacedores Hacedores de la palabra de la palabra. y no tan solo oidores. Y no tan solo oidores. Porque muchos se sientan en las iglesias, muchos se sientan. Y hoy muchos salieron de sus congregaciones y se fueron a su lunch o al almuerzo en otras naciones. Y la pasan rico y todo eso. Y a veces llega uno y le pregunta, ¿qué predicó el hermano? Ay, Nada. se me olvidó, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque simplemente fue y escuchó. No oyó. Y como no oyó, no retuvo. Y si no retuvo, no analiza. Y si no lee, pues no pone en práctica. ¿Por qué su cambio? Porque usted pasó por todo el proceso. En el momento que llegó el tiempo de oír, ya no escuchar. Que algunos lo llaman, no es que no tengo convicción. ¿Por qué? Porque solamente va y escucha. No oye, no atiende, no toma conciencia que a Dios se le obedece, no a los hombres. Ahí está la diferencia. Vamos al verso 4. Ahora sí puedes borrar. Listo. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ojo, acá que aquí fue donde empezamos. Voy a borrar un poquito más arriba porque ya empezamos la explicación del Shema de Israel. ¿Listo? A ver, ¿qué dice? Vuelvo a leer en español así como está escrito. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, ya sabemos que el catolicismo le puso Jehová, que este no es un hombre, esto es incorrecto porque este es un ángel destructor. Escucha, oh Israel. Ángel destructor. Su nombre es Yahweh. ¿Listo? Vamos a leerlo en la Biblia católica. A ver qué dice Keila. Dice, escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es Sol. Sol. ¿Sol? Nuestro es el solo. Y Ah. único Dios y Señor. Amarás pues al Señor. No, el 4 nomás, el 4. Solo el 4. Repite el 4 nomás. No, escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es el solo. Nuestro solo, es ya. el solo. Fíjense lo que dice allá. Único Dios y Es Señor. solo. ¿Lo leímos en inglés? Nuestro Dios. ¿Está parecido a lo que dice en inglés? Los que saben inglés. Sí. ¿Está igual? Sí. ¿Lo que está en español está igual a lo de inglés? Sí. Y cambia de allá. No más, pues sí cambia, Pues es pero que es lo mismo. Póngale cuidado, no es lo mismo. Porque le cambia la palabra, le dice Señor. Ojo con eso. Y Señor puede ser cualquiera. Sí. El señor Anulfo, el señor Ñongo, el señor Carlos. Ah, que es que yo tengo mi convicción de que para mí él es el. No, él tiene nombre propio. No se puede cambiar su nombre. Miren lo que dice la Torah y aquí es donde más de uno se va a sorprender. Y yo sé que en las redes sociales más de uno se va a sorprender. Porque aquí dice la verdad y vamos a entrar a mirar ahora sí el Shema de Israel con Cristo. Miren lo que dice. Oye Israel. Vuelve otra vez con la connotación oye. Oye. Oye Israel. O sea que hoy es fuerte. Oye Israel. Porque está hablando con autoridad. Dice, oye Israel. ¿Sí? Miren lo que dice. Yahweh, Nuestro Elohim. nuestro Elohim. Voy a escribir acá Elohim. Acuérdese ¿Es que. Elohim o Acuérdese. Elohim? Dame un segundito.
Acuérdense que la palabra Elohim, cuando es Elohe, es Dios. Nuestro Dios. Y cuando trae la palabra Im, es mi Dios. Cambia todo. Cambia la connotación cuando usted dice Dios a mi Dios. Porque ya es su Dios a título personal. Cuando es Dios, puede ser cualquiera. Cualquiera. Pero si es su Dios, usted lo identifica y usted le obedece, usted le teme. Por eso es que la gente no lo tiene a título personal y lo desobedece cuando quiere. So, cuando yo estoy orando, yo digo, mi Dios, Padre. Eterno. Ahora tienes que decir mi Elohim. Espérate, ya terminaron un segundito. O sea, ¿no es lo mismo? Padre o Sí, Señor, sí, tú que sí. estás en el cielo. O sea, es lo mismo. Sí, es que usted está hablando en este momento, se está refiriendo en español. Por eso le digo, en español es mi Dios. Y usted cuando ora o habla debe decir mi. Todos los profetas se referían a él como mi Dios, no decían Dios. Mi. El rey David decía mi, a título personal. ¿Sí? Cuando es algo a título personal es porque es muy cercano. Más cerca. Y yo lo conozco y yo lo amo. Usted a alguien que no ama, no le va a hablar bonito. Mi mamá. Cuando le digas ¿Cierto? tú, mi Rogelio, porque Es su hijo y lo ama. Mi hijito. ¿Cierto? Vea la diferencia. Entonces, si usted quiere pronunciarlo en hebreo, lo puede pronunciar en hebreo. Nadie le va a decir Escuche mi esto y va para las redes sociales. Porque no es obligatorio para entrar al reino de los cielos hablar hebreo. Es obligatorio conocer el hebreo para conocer la connotación y el correcto significado. Amén. Pero el hablar hebreo no me lleva al reino de los cielos, porque está escrito en la palabra de Dios que cuando Él llegue a instituir su reino, serán salvos de toda tribu, lengua y nación, de todas lenguas, todos que son idiomas. Entonces, Elohe traduce Dios, y Elohim, mi Dios. Entonces, cuando usted se quiera referir a Él, en sus palabras, tiene que decirle mi, a título personal, ¿sí? Es como si usted es casada. Aquí le dicen, Mrs. sí, pero usted le dicen husband, creo que es que dice, ¿cierto? O su esposo. Pero usted dice, mire, le presento mi husband, My husband. my husband, My wife. Mi esposo. excuse me, mi Si esposo, no dice, ¿cierto? aquí está esposo. Usted no dice, ahí está el esposo. Bueno, si usted está de mal genio, Aquí yo le... está pero Si usted no está de mal puedes- genio con él, yo entiendo que diga sí, él es esposo. Él es mi, bueno, no dice mi, él es el, Él es esposo. ahí de- se lo presento, esposo, ahí está el hijo. ¿cierto? Pero si usted lo ama, El hijo es su en pleno amor dice mi con orgullo, lo mismo con Dios. Mi esposo, mi Diga hijo. conmigo, a Dios, A Dios, que es Yahweh, de Yahweh, Él pide Él pide un trato un trato íntimo íntimo y personal. y personal. Con él. Amén. Amén. ¿Listo? Miren lo que dice el Shema de Israel, dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, ojo con esto, Yahweh, ojo con esto y va para todo el mundo, voy a hacerlo despacio. Yahweh, Uno y es. aquí van a, escuchen, repítalo. Uno es. Ahora va a ver la diferencia de lo que dice el hebreo, y aquí más de uno se va a sorprender. El hebreo no dice que es uno, y ahí es donde se ha parado el cristianismo católico y evangélico protestante para decir que Dios es uno. Pero Dios no son 2, ni 3, ni 4. ¿Sabe qué dice el hebreo? ¿Qué es lo que traduce? Dios es una unidad. Unidad. Ojo, es una unidad. Unidad es distinto a uno. ¿Ven los errores de traducción? Sí. Unidad. Ya vamos a ver qué es la unidad. Ojo con esto. No, ni yo. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es unidad, no uno. Por eso se levantaron las teologías de que hay un solo Dios. Y Dios, uno es distinto a unidad. Uno es una persona o un ser. Y una unidad es una unión de un gobierno celestial. Fíjese, le voy a dar un ejemplo antes de seguir con el Shema. O sea, unity. ¿Entendiste? Yes. Unidad. ¿Qué es Nosotros gobierno? Somos una unidad. Somos muchos. ¿Qué es gobierno? Somos una Con sus unidad. leyes, Sí, un pero perso- Yahweh es un grupo que Escuche, pone la ley. unidad. Unidad. Ya. Pero Escuche, ya va, déjela sin aire.
qué? Vamos explicando. A ver. Porque vamos a mirar cómo hasta el apóstol Pablo, ya me quitó, perdón, excuse me, ya les voy a mostrar cómo el apóstol Pablo mostró que Cristo está en el Shema de Israel mencionado. Cuando no conocemos el hebreo, no conocemos el correcto significado de la palabra. Cuando conocemos el hebreo, entendemos que Yahweh es unidad, no uno. Porque la palabra uno llevó para enseñar teológicamente, viene de la palabra teos, que viene de la palabra Zeus, que viene de la palabra Zeus, que es un dios. Ojo con eso. En Grecia existía el panteón de los dioses. Uy, casi no puedo escribir. De los dioses, cuyo dios único era el máximo, era Zeus. Bueno, no recuerdo dónde lleva la tilde. En la U. Pero resulta, En la E. que Zeus lo cambiaron a Deus. aquí es A Zeus. Deus. Zeus. Deus. Aquí lo pasaron a Zeus. Y luego lo sacaron de Teos, que es el estudio de Dios, y luego lo pusieron al final para evitar el problema con el pueblo de Israel, que son los que, llamémoslo los que originaron la Biblia original, o tienen la Biblia original, lo pusieron en toda la Biblia que tradujeron los romanos en el año 350 como Dios con D mayúscula, a Zeus. Entonces Zeus era un dios, el dios máximo del panteón. Pero lo habían cambiado a Deus y luego después Dios. Por eso, Deus. de Zeus lo pasaron a Zeus, aquí lo puse al revés, de Zeus lo pasaron a Zeus, y de Zeus lo pasaron a Dios con D mayúscula para evitar el conflicto con el pueblo de Israel. Entonces todo el mundo conocíamos a Dios con D mayúscula, pero no conocíamos su nombre. ¿Cuál era el nombre verdadero? Entonces cuando estamos pronunciando Dios con D mayúscula, nos estamos refiriendo al Dios único, un Dios del panteón de Grecia, que es Zeus. Entonces, ojo con esto. Voy a borrar. ¿Puedo borrar ahí? Sí. Entonces, ¿por qué es unidad? Pero Y es aquí que va el mira, ejemplo. aquí es donde me revoluco y estoy contra patas para arriba. Mira, si yo tengo mi mente y yo digo que yo conozco a Yahweh y que yo sé que Dios es Dios y yo sé que Jesús es Jesús, Ajá. a mí qué me importa si tú piensas que es Zeus o si es el Olimpo, o si es de Grecia o si es de Antártica, a mí qué me importa. Si yo tengo mi relación directamente con Él, Él sabe mi corazón, mis pensamientos. Bueno, le voy a responder. Cuando usted tiene la convicción, cuando usted ya por convicción, y la convicción la tiene por conocimiento, que el Dios con D mayúscula verdadero es Yahweh, no hay problema, porque usted se está refiriendo a Él, nombrándolo Yahweh o nombrándolo Dios, porque Cuando ese es lo su conoces. Dios. Por eso es que dices mi Dios. por eso la escritura dice mi Dios, no Dios. Cuando usted empieza a pronunciar la palabra Dios, se está refiriendo a Zeus. Cuando es su Dios, es el Dios de Israel. Porque usted ya tiene convicción, usted ya leyó. Ok, voy usted ya creyó. Mi Dios. Yo voy de regreso para atrás, mira. Pero todavía no. Vamos a suponer, hace, no sé, a lo mejor 10 años para atrás. Me estás diciendo que cuando yo decía, ay, mi Dios mío santo de mi vida, estaba diciéndole a Zeus. Eso dice la escritura. Sí. Pablo dice, el apóstol Pablo, eso es cierto. Eso es cierto. Por eso es que la gente todo el tiempo ha estado En hablando aquel de otros Eso es dioses. cierto. Por eso no teníamos el conocimiento. Pero si uno no sabía eso, ¿cómo vas a estarle dando, cómo vas a estarle pidiendo a alguien que no Que sabes? no sabes exacto. Porque pero no está- teníamos el conocimiento. Pero nos está hablando. Estábamos profesando una religión. Sí, Estábamos profesando una fe errónea y falsa porque así fuimos No se estaba enseñados. refiriendo a Yahweh porque ni siquiera ¿Ya? sabíamos quién era. Ni siquiera sabíamos que existía Yahweh. Es como yo si te digo, No sabíamos. Estábamos. Pero sabíamos que era el Dios bueno. espérate, no. Exacto, no espérate, sabíamos que espérate. él era él. Es como si yo digo, toda la vida te llamé yo a ti Flor. Y yo estoy, Flor. O se me viene la flor de aquí, la flor de allá y Flor la
La de Armand, No, pero espérate, sí, porque no es la misma. No es, No es la misma, hay muchos Escúcheme, diferentes. escúcheme, déjeme, ya le resuelvo el tema. Déjeme, ya le resuelvo el tema. No, aquí Pablo un día estaba en una ciudad. Déjeme terminar. Pablo un día estaba en una ciudad y había una estatua. Vamos a hacer así, pinta. No, pues, wow. no, pues wow. Wait, ¿qué es? What the hell? No está Kikis. Estamos echando It menos. looks like a Pillsbury Doughboy. Había una estatua dedicada al Dios y estaba con De los ghosts. Dios desconocido. Esa estatua. Cuando él llegó allá, vio la estatua del apóstol Pablo y dijo: ustedes están adorando a todos los demás dioses Menos a mí. menos a ese Dios desconocido. Y ese Dios desconocido, y fue cuando les habló de Yahweh. La gente, ¿por qué odia al pueblo de Israel hoy en día? Y hay católicos que los aborrecen, dicen que son genocidas, que son lo peor porquería. Y hay muchos cristianos que están en contra del pueblo de Israel. Porque si ellos supieran, tuvieran conciencia que este es el verdadero Dios, respetarían a su pueblo y sabrían que Él es el único que tiene derecho a juzgarlos en las cosas malas que ellos estén haciendo. Bueno, déjame me regreso y sigo con lo mismo. Siga. Yo conocí a Flor mucho antes que tú. Tú llegaste y la conociste por el nombre que tiene su Facebook. Tú le dices Ángela. Pero yo siempre digo Flor, es la misma persona. ¿Sí? Y ella le contesta a los dos, a ti y a mí. Sí. Ella contesta a los dos. Sí. Entonces, Y gracias por dar el ejemplo, porque ahí vamos para el Shema de Israel. Y les dije desde el comienzo, vamos a mirar por qué Cristo aparece en el Shema de Israel. pero es la misma persona lo que digo yo. Si yo hace En 10 su años... ejemplo, sí. En su ejemplo, sí. Que ya conozco. A nivel humano. Con Dios, no. Porque existe el Dios del mal. Es que Mari, muchos dioses. por favor, déjame terminar. Existe el Dios del mal. Existe el Dios de la India. Existe el Dios de China. Existen múltiples dioses católicos. Existen muchos Cristos como dioses. ¿A cuál se está refiriendo usted? Si usted no le dice el nombre de él. Si él tuviera otro nombre, le diríamos, por ejemplo, Yahweh Esteban. Y yo le diría a Esteban, si es Yahweh Esteban, y me atendería. Si yo le digo Yahweh, me atiende. Si yo digo Dios, ¿a cuál Dios me estoy refiriendo? ¿A cuál Dios estoy sirviendo? Ahora te voy a hacer una pregunta, con respeto, y no me la contestes. Ahí para ti misma. Y te pido que no me la respondas por respeto a ti misma. Decías Dios y todo lo que tú hacías y decías, pero tu vida, acorde a Él, yo te voy a responder que no. Tus actos no eran acordes porque no conocías que el Dios verdadero tenía normas, leyes, mandamientos y estatutos. Habías escuchado de ellos. Pero ahora que los conoces, los de Yahweh, tu vida ha cambiado. Aún así Él te amaba. Porque por el testimonio de Cristo, ¿cierto? Muchos, que aunque no quieran caminar en la verdad, y esto es duro para los de raíces hebreas, pero es la verdad. Porque algunos han dicho, entonces tengo que meterme a ser judío o aprender hebreo para poder ser salvo. No. Los que no quieran entrar en la verdad, sus corazones serán pesados el día del juicio. ¿Qué va a pesar más? ¿Lo malo o lo bueno? Tal vez no conocieron su nombre. Muchos en el pasado murieron ya, incluyendo mi madre. No conoció su nombre. Pero sabía quién era el Dios de Israel. Y ella me hablaba del Dios de Israel, el Dios de Israel. Y ella no, ni siquiera pensó en una escuela. Ella ni siquiera tiene un poquito del conocimiento que Dios me ha permitido tener a mí. Pero ella murió. Y murió en ese temor a su Cristo. Y por eso les digo, déjenme terminar. El Shema de Israel tiene que ver con Cristo. Y ahí usted va a comprender. Pero cuando conocimos a Yahweh, todo nos cambia. Cuando entramos en la palabra de Él, ya todo nos cambia. Comprendemos el bien, comprendemos el mal. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que la misma palabra es la que nos lleva a los cambios. No la religión. Ni siquiera venir a reunirnos. Ni siquiera estar aquí sentados. Sino es entrar en su palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿La de un Dios o la del Dios de Israel? Ahí viene la diferencia. Antes le clamaban, y yo conozco mucha gente que le clama a Dios y son religiosos a morir. Y profesan una fe tremenda sobre un Dios.
Pero son mal hablados, son borrachos, son drogadictos, son mujeriegos, son fornicarios, son adúlteros, destruyen sus hogares, se las pasan con prostitutas, no le han de comer ni a sus hijos, asesinan hasta sus esposas. Y lamentablemente cuando ya están acabados y tristes en una cárcel, conocen a alguien, les regala una Biblia, así tenga errores de traducción. Y el testimonio de Cristo es el que los lleva al cambio. Pero esa es la escuelita, esa es la primera escuelita. Y después Cristo nos lleva a su Padre, porque Él es el camino al Padre. Y vamos entrando en la verdad. Entonces, hace 10 años, con el ejemplo que tú dices, no conocíamos la verdad. Pero ese ADN y esa ascendencia que viene de nosotros, hebrea, averigüen sus apellidos. Buscamos a Dios, así estábamos equivocados porque no nos habían enseñado. ¿Sabe qué nos pasaba? Lo que le pasaba al eunuco. Dice la historia del Nuevo Testamento que un día iba un eunuco en su carro. Eunuco era un hombre que cuidaba a las reinas y que su miembro masculino se lo habían quitado para que no embarazara a las reinas. Eso lo hacían en la antigüedad. Iba leyendo el libro de Isaías y dice que el Espíritu de Dios acercó a Felipe, el evangelista, y Felipe le dijo: ¿y entiendes lo que lees? Él dijo: no, si hubiera alguien que me explicara. Y él explicó la salvación y dice que este hombre creyó tanto cuando le hablaron de la verdad que él dijo simplemente: ¿qué tengo que hacer? Y Felipe le dijo: tienes que hacer tevilá, que es el bautismo, pero hacerlo de la manera correcta y entrar en la palabra de escritura, en la palabra de Dios. Entonces ese hombre leía las escrituras, las leía, Pero no las comprendía, no las entendía. Entonces ¿cómo las podía practicar? Hasta que llegó la verdad. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 verso 17, dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, se caerá un velo y podemos entender a Moisés y lo que Moisés enseñó, que es las palabras de Yahweh. Y seremos verdaderamente salvos. No le conocíamos como nuestro Dios, pero algo nos llevaba a que cuando teníamos problemas o situaciones difíciles empezamos en: Dios mío, ayúdame, o así se metieran a sus rezos, lo que sea, era Dios, 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 pero no sabíamos a cuál Dios. ¿Cuál Dios nos estaba respondiendo? ¿Cuál Dios nos respondía en esa época? Pero ¿qué vamos a saber? No sabíamos, pero ahora sí sabemos, pero ahora sí. Por eso es que estamos entrando en el conocimiento. Escuchen lo que dije, vamos entrando en el conocimiento. No nos las sabemos todas y cada día vamos a aprender algo más de Él. Y téngalo por seguro que yo sigo estudiando y metiéndome más con la Torah y algo más voy a aprender y algo más me va a sorprender. Pero si ahorita hay mucha gente que cree en Dios, Dios no más, por no creer ya que por no tener ese conocimiento, ¿verdad? Al llegar al juicio o llegar al momento de partir, ¿verdad? Que estén ya enfermos o malos, que ya vayan ellos allá con Dios, ¿verdad? Ellos se están comunicando con Dios su Dios, no Su Dios. ¿Sí? No el verdadero. Miren, muchos de ellos, le voy a decir una cosa, miren, muchos de ellos asisten dentro de las iglesias, se van a ir a condenación, porque muchos de ellos, a causa de las falsas teologías y las malas traducciones, están rechazando al verdadero. Sí, pero estamos en lo mismo, es de lo que estamos hablando, porque al principio tantos años que nadie ha sabido quién era Yahweh. Por eso, vuelvo y lo digo. Mire, si usted se lee, vamos, présteme la Biblia. Le voy a responder rapidito a las dos. Vamos rapidito al libro de Efesios. Nuevo Testamento, sí. Efesios. Perdón, no, Efesios no es. Déjeme un segundito, ya le busco. Ahí está. Efesios no. No, déjame un segundito. Se me perdieron los lentes. Y los estás en la mano, mi amor. Gracias. Déjame un segundito, ya le voy a decir. Libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, capítulo 2. Voy a escribirlo acá y aquí le respondo a las dos. ¿Romanos es nuevo? Nuevo Testamento, sí. Romanos, capítulo 2. Vamos. Exacto, la puerta. Romanos capítulo. Todavía no tienes ahí. Canijo, pues no me sale aquí mi Romanos.
Romanos capítulo 2, vamos a leer del verso ¿Es pasando de Hechos? 13 al 16. Capítulo, sí, enseguida de Hechos. Capítulo 2, verso 13 al 16. Y ahí está la respuesta a sus preguntas y sus inquietudes. Dos. Romanos capítulo 2, verso 13 al 16. ¿Listo? Porque aquí está la respuesta para muchos que dicen, entonces si yo no conozco a Yahweh o no conocía a Yahweh, los que murieron entonces se condenaron. No. El Dios verdadero es un Dios justo y juzga con un juicio verdadero. Y aquí está la respuesta. ¿Listo? ¿Lo tienen en inglés? Vamos en inglés. Sí. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles who do not have the law by nature do the things in the law, these, although not having the law, are a law to themselves, who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness between themselves, their thoughts accusing or else excusing them. In the day when God will judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel. ¿Listo? Vamos en español. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ojo con esto que aquí va para un grupo. Los que practican, y no es ley, sino las palabras de Yahweh. Acuérdense que eso es lo que lo cambiaron. Son las palabras de Yahweh. Ya, dame un segundito. Los que son los... Porque no son los oidores de las palabras de Yahweh los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley o palabra de Dios serán justificados. ¿Qué dice la católica? Ok, dice que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que sino los que cumplen, esos son los que serán justificados. Listo, vamos al verso 15 en español porque no está el de inglés. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, defendiéndoles sus razonamientos. Listo, vamos ahí en la católica. A ver, Que en el 13, sí. No, ya lo leímos. 14. el 14. Ah, el 14, yo leí el 15. Ah, entonces lee otra vez el 14, por favor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe hacer lo bueno y lo malo. ¿Listo? Vamos ahora hacia el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. ¿Qué va a pasar el día del juicio con los que no conocen la palabra del Eterno? Las palabras de Yahweh. Van a ser juzgados por su conciencia Ay, qué bonito leerlo otra vez. y sus razonamientos. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y viene la pregunta, ¿quién podrá defenderse ante el Eterno? Si llega el día del juicio y ¿quién podrá defenderse? Ya lo hecho está. Entonces, aquí va, fíjese que, ¿por qué los va a juzgar? Por lo bueno y lo malo. Ok, vamos a suponer que toda la vida fuiste de X religión, no importa, pero siempre fuiste firme y siempre estuviste tratando de buscar y nunca encontraste la verdadera que se llamaba Yahweh. Entonces, ¿qué? ¿A dónde llega? ¿A dónde va esa persona? Ahí está diciéndole. Pues lo va a juzgar. Lo va a juzgar de acuerdo a su conciencia, lo que hay en su corazón. Pero si Está dice claro, la está palabra, escrito. pero si dice la Está palabra. escrito. Déjame terminar, por favor. Miren lo que dice. Porque cuando los gentiles no tienen ley, ¿qué es no tener ley? Ley es palabra. ¿Qué es ley? Ley es palabra. Entonces, si los gentiles no tienen la palabra, que son las personas que han muerto sin conocer la palabra de Yahweh, porque la palabra de Yahweh la tradujeron como ley en el Nuevo Testamento. Entonces, los gentiles La palabra de Yahweh la tradujeron como ley. Entonces, si no tienen ley porque no la conocieron, y ojo con esto,
Porque viene un problemita que hasta 1980 la gente sí conocía la palabra de Yahweh, solamente que le decían Jehová. Y la cumplían el Nuevo Testamento. De 1980 para acá ya no, fue cuando se levantaron las teologías. Entonces toda la gente anterior que murió sin conocer su nombre, sino el símbolo de su nombre, ¿cierto? Cumplió. Y el día del juicio, ¿qué va a pasar? Dice Pablo acá que su conciencia será quien va a determinar su juicio. Porque sí conocieron. Hay gente que no la conoció en el catolicismo porque les prohibían tener las Biblias. Aún el catolicismo hasta 1970, cuando yo nací, prohibía la Biblia. Y en 1980, 1990 decían que quien leyera la Biblia se volvía loco y por eso los católicos no tenían Biblias. Entonces, ¿qué pasó con la gente que murió? Porque no le iban a entender a lo que le estaban... Porque es que las hablaban y las escribían en latín. Entonces nadie entendía el idioma. Es como en Latinoamérica que estaban cerrados, si vendados. llegan las Biblias a Latinoamérica y no sabíamos inglés, pues quedamos lo mismo. Entonces, vamos para la respuesta. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ya, entonces, Pablo dice que la conciencia de cada persona va a dictaminar si amaban a Dios o no lo amaban. ¿No le conocieron? Entonces, porque no lo conocieron van a ser salvos, o porque no le conocieron van a ser condenados. No, señor, porque el espíritu del ser humano tiende a buscar lo alto, a buscar su Dios, pero lo busca erróneamente de la manera que le enseñaron. Entonces, como hay gente que no le conoció, y hay una porción bíblica, Olguita, que dice que cuando Cristo murió, dice que bajó a las profundidades del abismo y le habló a todos los que ya habían muerto sin conocerlo. De ahí que ni siquiera en las partes bajas donde están los muertos ya no hay excusa. Entonces, ¿qué pasó con las gentes que no le conocieron porque no habían Biblias, no la tradujeron, cambiaron su nombre y murieron así? Pablo dice que serán juzgados de acuerdo a lo que encuentren en sus conciencias, porque sus corazones van a ser pesados. Y entonces ahí viene donde usted dice, yo le amaba como mi Dios, no le conocí, y de pronto me morí, pero yo le amaba como mi Dios y para mí era mi Dios. Hombre, yo lo único que le voy a decir es que la Biblia dice que Él pesará en una balanza, a ver qué pesa más, lo bueno o lo malo. O sea, si Y si, tenemos más cosas y buenas si que la malas. balanza se inclina para lo malo, ¿qué va a hacer? Condenación. Y si la balanza se inclina a lo bueno, que es la luz y todo lo verdadero, lo amable, porque yo conocí gente, y lo digo, conocí gente que no es cristiana, escuche, conocí gente no cristiana, que asistían a la iglesia católica, pero nunca leyeron una Biblia, nunca les hablaron la verdad, y estoy hablando cuando yo era niño, que no habían Biblias. Cuando yo nací no existían las copias bíblicas. Se hablaba porque los misioneros norteamericanos viajaban a Latinoamérica y predicaban. ¿Cómo que cuando tú naciste No estaban escritas las Biblias, al menos en mi nación. No existían las Biblias. O sea, Cuando yo nací, no habían iglesias cristianas. No habían templos. Cuando yo nací, si alguien lo descubrían predicando sobre Cristo en su casa, se la quemaban, lo asesinaban. Por eso es que yo me tomo la autoridad para hablar como hablo, porque yo vengo de un evangelio donde nos mataban por predicar, quemaban las casas, no teníamos derecho a escuela, a colegio, porque lo único que regía era la religión católica por haber estado con el concordato en un acuerdo con los gobiernos. Y los pobres no tenían derecho a estudio. Por eso se aprovecharon de la ignorancia de la gente para llenarlos de una religión falsa y ficticia. Y por el ser humano, como tiene ese amor por el Eterno, por su Dios, por su Creador y lo busca, creyó cuento. Para nosotros tener una Biblia en los años 70, 80, cuando yo era niño, era un gran tesoro. Y los misioneros lo que hacían era que llevaban los Nuevos Testamentos. Habían unos chiquiticos así de color azul. Chiquititos de color azul. Pero era solo el Nuevo Testamento.
Luego sacaron un librito así más grandecito, lo dejaban en las mesitas de los hospitales, en las recepciones. Iban los misioneros y los dejaban ahí, porque los perseguían y los asesinaban. Porque eran norteamericanos, no los tocaba el gobierno. Porque la orden de los templos católicos era asesinar a todos los que llamaban protestantes y evangélicos. Yo Como viví eso. ahora, que es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Sí, yo viví eso. Por eso es que hablo como hablo. Es que para Porque allá yo no conocí el había- evangelio anterior, yo conocí el evangelio donde hablamos de era de Jehová y para nosotros era Jehová para arriba y para abajo. Pero nos metíamos en la Taná, nos metíamos en la palabra. Por eso es que yo me paro no a predicar, me paro a enseñar, porque yo fui enseñado con una Biblia en mano, conociendo la verdad. Por eso usted aprende cada vez que usted abre la Biblia. Y vuelvo y lo repito, el día del juicio, los que no conocieron a Cristo, porque conocí gente que no conoció a Cristo, porque desde los altares católicos les dijeron que los protestantes eran hijos del diablo, separados, expulsados, y los llamaban excomunión de la iglesia. Es comunión. Y yo recuerdo que mi mamá me logró meter al único colegio que había, o escuelita, cuando yo era niño. Ya la llaman primaria, los primeros clasecitos donde le enseñan a uno a decir papá, mamá y las letricas y eso. Y era católico. Y lo primero que mi mamá me obligaba, me enseñó a decir, nunca digas, hijo, que eres protestante, nunca digas, nunca menciones a Cristo porque nos matan, nos asesinan. Por favor. Y era terrible para mí, porque yo le cogía amor a Dios desde niño, desde baby. Y cuando llegaba el día del miércoles de ceniza, le tocaba a uno hacer filita y uno como niño pasar a que le pusieran la ceniza. Yo me sentía mal de tenerla ahí. Y yo corría y me pasaba la mano así. Cuando llegaba el sacerdote a la clase, ¿qué pasó con su cruz? Ah, padre, no sé, el sudor se me cayó, no sé qué. Y era obligado. Pero encuentro en la palabra, y por eso me voy contra muchos de raíces hebreas que dicen que si usted no habla hebreo, entonces usted no va a ser salvo. Que si usted no se mete en la Torah o la Taná, usted se va a condenar. No, porque hubo gente que no tuvo la oportunidad, no tuvo el libro, no tuvo el tiempo, nadie le habló y murieron. Y Pablo dice muy claro que serán pesados sus corazones y su conciencia dictaminará el día del juicio qué hay en ellos, lo bueno o lo malo. Así como conocí gente que iban a la iglesia católica porque era la única que existía, la única permitida, y nunca se arrodillaron ante una imagen. Por eso en Apocalipsis 18:4 el Eterno le dice al apóstol Juan, le dice muy claro, dile a mi pueblo, salid de ella, pueblo mío, salid de ella y no seas partícipe de sus pecados y sus maldades. Vamos a dejar el Shema para el próximo miércoles. Ya. No importa que se haya desviado del tema con las preguntas y eso, porque es necesario también aprender a resolver. Sí, aprendí. Vamos a dejar el Shema y vamos a mostrar cómo Cristo está en el Shema de Israel. Por eso les dije, y yo sé que más de uno quedó, decimos en Colombia, quedó picado por el tema que yo dije, que la Torah no dice Dios es uno, sino una unidad. Y vamos a explicar qué es esto, porque Pablo lo dijo, Cristo lo enseña, y el libro de Revelaciones, Apocalipsis, lo muestra muy claro, que es una unidad, un sistema. Y lo voy a decir hoy y hasta ahí dejamos. El Shema de Israel es una oración donde muestra, espera que no escribí este. El Shema de Israel, lo voy a escribir sin vocales, es una oración que muestra la unidad del Eterno. La unidad del Eterno. No que es uno. Así que los invito a los que están en las redes sociales para el próximo miércoles a la misma hora. No, a la misma hora no, a las 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche. El Dios los bendiga. miércoles. La unidad del Eterno. Ok, déjame te digo, a ver